Gabriel Rizzo, y el otro por el gobierno de la provincia de La Rioja, y que la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad esos dos planteos. Con fundamento, no había un caso concreto, causa o controversia, o sea que no, estos dos amparos en contra del DNU quedan rechazados por la Corte Suprema, y repito, por unanimidad, que no es lo más común dentro de esta composición de la Corte Suprema, siempre son fallos 3-1 en una dirección o en otra, pero en este caso 4-0. La Suprema Corte rechazó estos dos amparos en contra del DNU. Son los primeros fallos que salen relacionados con el DNU y le dan un aire al gobierno para que el DNU siga adelante, Luis. Bueno, a ver, vamos a analizar cuando esté Pablo también, ¿no? Lo sumamos a Pablo. Me parece, pero esto es un análisis deductivo. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bien, te sumo ya a la conversación. Supongo que escuchaste el resumen del resumen de los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia rechazando las presentaciones de La Rioja por un lado y de Rizzo por el otro. Me parece... Estaba escuchando, sí. Sí, me parece, es deductivo, que es una primera señal, no solamente de la Corte, porque el fallo es por unanimidad, ¿no?, sino especialmente de parte de una señal judicial y política, de parte de Rosenkrantz y de Rosati, en el sentido de que eventualmente pueden acompañar los aspectos estructurales del cambio que propone el presidente Milei. Quizás un razonamiento rápido y superficial, pero es lo primero que se me pasa por la cabeza. Es correcto. Puede ser así. La Corte Suprema de Justicia, además es el máximo órgano, obviamente, judicial de la nación, en la Argentina, fundamentalmente, hace política. Y todas las decisiones que toman tienen un cariz político. Y esto no va en detrimento de su poder, perdón, de su función original, de su función esperada. Y justamente ha estado metida en una tormenta, como tantas veces, con tantos gobiernos argentinos, por la duda de saber si va a acompañar o no, hasta dónde, la reforma propuesta por Javier Milei. ¿Y la tormenta por qué se armó? Y porque digamos, ya en la campaña electoral ha habido de volver al poder máximo. Hay quienes dicen que el verdadero poder en la Corte Suprema la tiene el presidente de la Corte Suprema, aunque uno dice no, pero es un cuerpo colegiado donde cada voto es digamos, cada cortesano tiene un voto que vale lo mismo que el otro. Sí, pero hay muchos aspectos inherentes al propio funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia que plantean que tener la presidencia no es menor. Con lo cual, en principio es tener la caja, porque tener la administración de la Corte Suprema de Justicia y tener la administración de un fondo multimillonario de la Corte que lo acumuló a partir del propio ahorro que decidieron los miembros de la Corte, ¿no? Así es, para empezar. Por lo tanto, Lorenzetti, que quizá es de todos los jueces de la Corte el animal político, el animal más político, y lo digo en el sentido aristotélico, que nadie lo tome rigurosamente con taxativo o literal a lo que estoy planteando, un animal político, un hombre que tejió relaciones políticas, que viene de la política santafesina, al igual que Horacio Rosati, pero que viven en una interna de poder siempre muy pulcra, ¿no? Son internas muy de palacio, pero una interna ferocísima por determinar quién tiene el poder en la Corte. Lorenzetti se había acercado ya durante la campaña a Javier Milei, incluso desde lo informal hasta aspectos más formales como asesorarlo en cuestiones jurídicas una vez que ganó las PASO, que eran claves para un hombre que, como Milei, que desde los aspectos jurídicos desconoce bastante por su formación de economista y además su interés primordial sobre las cuestiones económicas. Entonces,
me cuentan que cumplió un rol muy, muy importante en el asesoramiento de cuestiones jurídicas para formarlo y armarlo como candidato. En el mientras tanto, fue también metiéndole, me parece, al presidente una duda clave. ¿Acompañará la Corte? ¿La Corte Suprema acompañará las ideas transformadoras, radicales de Milei? Bueno, y me parece que por allí comenzó a construirse una relación que terminó generando, terminó definiendo las últimas decisiones que ha tomado el gobierno en torno a la propuesta del hijo y de García Mansilla como uno reemplazante de Hayton de Nolasco y el otro muy probablemente cuando cumpla a fin de año los 75 años Juan Carlos Maqueda y pueda ser reemplazado. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Y como la de casi todos los gobiernos, podemos excluir a Macri tal vez, tener una corte que interprete, llamémosle, que acompañe, llamémosle, el rumbo político que toma la Argentina, en una Argentina pendular, ni más ni menos que lo que pretendió Carlos Menem, más allá de las metodologías utilizadas para los fines o para el mismo fin, ¿no? Que es tener lo que en los 90 fue la corte adicta, la corte menemista, la corte de Julio Nazareno, la ampliación de la corte, y que terminó desarmando Néstor Kirchner, amenazando con un juicio político a los miembros de la corte, de aquella corte de los 90. Bueno, todo esto, ¿para qué? Para decir que lo que está planteando, Milei tenía dudas o tiene dudas hasta dónde la corte puede acompañar, y el sistema político está poniendo a la Corte en ese lugar, ¿no? La oposición fundamentalmente. Que Quintela haya, digamos, recurrido a la Corte, mostrándose como el gobernador, incluso más que Kicillof, más peleador, más anti-Milei de todos los kirchneristas, rivalizando con Kicillof, habla a las claras que piden que la Corte sea el árbitro. Es paradójico, porque si ha habido una fuerza política que denostó, destrozó, quiso quedarse con la Corte, expulsar a la Corte, fue el kirchnerismo, con el juicio político que le quería iniciar a parte de sus miembros. Así que la Corte está bajo todos los fuegos posibles. Yo no sé si esto será tomado, esto puede llegar a revertir alguna de las decisiones o modificar la presunción que tiene el gobierno sobre los integrantes de la Corte que no acompañarían tanto a la ley bases, aunque se apruebe, como al DNU, fundamentalmente el DNU que ya ha sido objetado en parte. Bueno, de nuevo, precisiones y contexto, Gustavo y Pablo. La Corte Suprema de Justicia rechazó 2 demandas que reclamaban la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia del presidente Milei, que pretendía y que sigue vigente en algunos aspectos para desregular la economía. Se tratan de las demandas del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y del expresidente del Colegio de Abogacía, Rizzo. A ver, es muy importante. Acá tengo un... Jorge Rizzo. Sí, acá tengo un resumen que me parece que todavía está más claro todavía. En uno de los planteos, Jorge Rizzo, por derecho propio, promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declare inconstitucionalidad integral del DNU. Quería voltear el DNU todo de una, el 70-23. El máximo tribunal, en un recurso extraordinario, denegó ese pedido. Y lo firman, obviamente, todos los integrantes de la Corte, Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. En esa parte puntual, Luis, la Corte dice, ni él personalmente, o sea, Rizzo, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU. Lo que le está diciendo es, ustedes no tienen entidad como para pedir un amparo en contra del DNU. Bueno, y en el caso de... No es un detalle menor, perdón, Luis, no es un detalle menor. ¿Por qué? No se está pronunciando sobre la constitucionalidad o no. No se está pronunciando sobre la constitucionalidad o no. Simplemente le está diciendo a Rizzo, usted no tiene nada que ver en este asunto. Exacto. Directamente, antes de ponerse a analizar los argumentos del planteo, te dice, no, usted no es alguien con capacidades
para invocar este recurso. Así que, ¿Y a listo, Quintela? denegado. ¿Y a Quintela qué le mi- dice? Él le dice exactamente lo mismo. Dice, la provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponde a los tribunales de la Nación conforme a los artículos, etcétera, etcétera. O sea, le está diciendo en ambos casos lo mismo. Igual, más allá del hecho de que obviamente la Corte Suprema no quiere expedirse en estos fallos sobre la constitucionalidad del DNU, está tomando un partido claro, digamos, por el solo hecho de expedirse, porque digamos, vos sabés que la Corte puede evitar esto y estar durante años sin decir nada, ¿no? Demorar. Digamos. De hecho, ellos estuvieron Sí, esperando puede estos demorar. meses a ver si la política era la que resolvía que el DNU seguía adelante. Como la política queda enfrascada en un empate, una especie de empate en el Congreso, dice, bueno, vamos a dar, esto es una interpretación, no es información, por supuesto, vamos a dar una señal y esa señal es favorable al gobierno. ¿Me expido sobre la constitucionalidad del DNU? No, pero ya pongo en claro que si hay objeciones, esas objeciones no las vamos a tratar. Bueno. En este caso vamos a usar el argumento de que no Ok. son entidades suficientes. Y para bajar un poco más esto a la tierra, lo que decía Pablo Rossi en el sentido de que Lorenzetti, para decirlo claramente, le ofreció y el presidente tomó una solución para ampliar el máximo tribunal que implica que se designaría el hijo por un lado y con la vacante que dejó Hayton de Nolasco y por el otro lado a García Mansilla. Lo que están diciendo y repiten cerca del gobierno, que ahora que lo publicaron en el boletín oficial y empiezan las impugnaciones y las presentaciones, que el acuerdo, no sé qué acuerdo, yo no estoy en los detalles, implica que o ingresan los dos a la Corte Suprema de Justicia o no ingresa ninguno. Porque había una hipótesis, un rumor, Pablo, corregime, no sé, Gustavo, si vos estás informado, yo tampoco estoy informado completamente sobre el tema, que decía que una de las cosas que podía suceder es que los senadores peronistas que tienen la llave, entre otros, ¿no?, para aprobar la designación del hijo, aprobaran la del hijo y dejaran afuera a García Mansilla, que está más en línea de la ideología liberal libertaria que tiene el presidente Javier Milei, ¿se entiende, no? Sí, totalmente. Quien les dijo eso a senadores radicales hace muy pocas horas fue el propio Santiago Caputo en ocasión de una reunión en la Casa Rosada junto con el jefe de gabinete Nicolás Posse. Le dijo, ojo que para nosotros es o los o ninguno. O sea, no hay, pues, digamos, el gobierno no pretende, digamos, no va a aceptar, no aceptaría que le voten a uno y no le voten al otro. Guste o no guste, sea polémico o no, digamos, el mensaje político de la Casa Rosada es este. Pablo, pasando... Sí, no, porque dale, cierto es... perdón. No, pensé que habías terminado, te escucho con atención. No, simplemente cierro con esto. Cierro con esto. Para que los dos candidatos sean finalmente aprobados como jueces de la Corte, hacen falta los votos del kirchnerismo. Con lo cual, como muy bien decías, le está diciendo al kirchnerismo, si ustedes aprueban, aprueban los dos. No es que me van a aprobar al hijo el que a ustedes les gusta y al otro no, que sería, porque además es alguien que se ha manifestado abiertamente anti-ley de aborto y eso puede complicar, digamos, la postura de bloque de Unión por la Patria. Veremos, faltan muchos capítulos y bastantes batallas, guerras de guerrillas en estas instancias, Luis, para ver qué queda en pie, pero esa es la información que hasta ahora ha gravitado. Un par de temas para pelotear, Pablo, Gustavo. Sí. Cambios en los viajes de Milei, ya no usará aviones de línea. Un vuelo privado para verse con Moss y demoras en el traspaso de la flota presidencial. Es una nota que firma Emiliano Russo, pero ya está confirmado. Parece que no va a usar más vuelo de línea por seguridad y yo agregaría por comodidad también, ¿no? Sí, pero fundamentalmente por seguridad es en este momento del mundo, con las apuestas tan fuertes que está haciendo el gobierno argentino, fuerte en cuanto al alineamiento, fuerte para definir amigos enemigos, para adversarios o enemigos, como quieran. Sería muy ingenuo, sería muy pueril, sería irresponsable que el presidente no, o la gente que rodea al presidente, una tarea
digamos, lo de Patricia Bullrich es más que obvio. Digamos, hay una responsabilidad del Estado, no se lo deja al presidente librado a su capricho para que haga lo que él quiera, ¿no? Es la figura presidencial lo que hay por ley obligación de contener, de defender, de custodiar. Por lo tanto, es obvio que en este momento del mundo, cuando estás elevando una alerta, digamos, por acciones terroristas, el presidente viaje en avión de línea más allá de todas las seguridades que sabemos que se han elevado en los vuelos comerciales, no es posible, ni es aconsejable. Por lo tanto, me parece algo bastante lógico. ¿Cuál es la mirada que tenés sobre la visita de Caputo a la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y la publicación de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina en materia inflacionaria, y creo que también hacen proyecciones en materia de tipo de cambio, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de leer en detalle. Sí, las vi. No es porque quiero tirar la pelota afuera, pero la verdad que las proyecciones de los burócratas del Fondo Monetario Internacional vienen errando tanto y vienen siendo tan por la galería para cumplir. El Fondo Monetario Internacional es el último en entender la economía argentina. Los burócratas del fondo han desfilado sin comprender la lógica argentina, ni siquiera el problema de moneda que tiene Argentina. Con lo cual, y esto ya mezclo un poco opinión con información, cuando se reunieron con Javier Milei, tanto Guita Copiná como Valdés, el chileno a cargo digamos, del continente de Latinoamérica, creo que se fueron con la sensación que no iban a poder convencerlo de algo muy diferente a lo que el propio Milei venía tosudamente sosteniendo. Es más, lo hizo incluso y lo dejó visible en algunas entrevistas que dio. Por lo tanto, son casilleros por llenar lo del Fondo Monetario y su proyección sobre la Argentina. Acá lo importante sí es que no es menor que más que el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Milei y Luis Caputo, pero fundamentalmente la actitud geopolítica que ha adoptado Milei, puedan servir para fundamentalmente incidir sobre el gobierno norteamericano en todo el peso que el gobierno tiene en el staff del Fondo Monetario Internacional. El fondo necesita que la Argentina salga, porque si la Argentina no sale, se hunde la Argentina y se hunde el fondo. La reputación del fondo está atada a la posibilidad de Argentina de recuperarse de su prontuario. Por lo tanto, yo diría que es hoy, en esta particularidad del gobierno de Milei, es Milei el que está llevando al fondo de las narices. Ahora, ¿qué le hace falta a Milei y a Caputo? Le hace falta, como ya sabemos, fondos frescos, financiamiento, guita para salir del cepo. No guita, ahí está la clave. Guita. No, claro. Milei dice, necesito guita, y el fondo le manda guita a Gopiná. No, se la devuelve, dice, no, necesitamos otra. Pero un poco es así, Luis. De todas maneras, más allá de todo esto, las proyecciones que hace el fondo son halagüeñas. A ver, el fondo está ante un gobierno que lo corre por derecha. Sí, eso ¿entendés? Es espectacular. Y el fondo aparece, viste, no sé, haciendo el gesto del Che Guevara al lado de Javier Milei. Claro. El fondo parece un organismo del movimiento no alineado, no sé, ¿entendés? No es ese tío rico neoliberal que venía en la época de la Rúa o en los 90. No. Hoy, frente a Milei, el fondo es un organismo socialdemócrata. Con lo cual, acá la clave es saber si se consiguen los fondos frescos y cuán rápido puede hacer el gobierno de Milei para salir del cepo, ¿no? ¿En qué tiempo puede lograr eso? Bueno, y hablando de simbolismos y de posicionamiento, hay un rum fuerte, y esto es como crítica al gobierno, porque el gobierno volvió a aumentar el costo de los trámites que se realizan en los registros del automotor. Estoy leyendo una nota de Infobae. En enero ya se había aplicado una suba sobre todo los formularios. También aumentarán un 60% los ingresos de los encargados de los registros, que venían frenados desde octubre del año pasado. El Ministerio de Justicia decidió aplicar una nueva suba en todos los formularios. Eso involucra del formulario 01 de inscripción inicial hasta el 08 de transferencia. En enero ya se había aplicado una suba
de los formularios. Ahora, las subas serían en promedio en torno al 40%. Además, el gobierno decidió aumentar los ingresos que perciben los encargados de los registros. A ver, no, nadie, ya basta con los registros automotor. Con un Play, vos ya haces transferencias, pagás los autos, te dan el 01, el 08, el 007. Ya no va más eso, ¿eh? Sí, lo sé, pero déjame que te diga una línea sobre esto. Me fijé, hay un tuit de Damián Dipache muy interesante, ¿Ah, sí? porque ahí ves los montos. Te lo recomiendo que lo busquen allí. Son los montos. Cuando yo también hice el mismo, porque pienso lo mismo que vos, que creo que una gran mayoría, y hay como en las redes circulando como una sorpresa, entre comillas, en los votantes de Milei. Che, pará, me dijeron que esto lo iban a sacar y ahora está bien. Los aumentos que se están dando en esos trámites, cuando vos los comparás como precios relativos que se van actualizando, son bastante lógicos. O los haces desaparecer o... Bueno, claro. Claro, porque el camino, digamos, demagogo intermedio, es decir, te voy a congelar, y no, yo prefiero que lo saquen. Dale, aumentales, porque la verdad que mientras los tengas en funcionamiento, se torna irrisorio que te cobren 1.000 pesos, no sé qué documentación que valía 1.300 pesos. Creo que la han aumentado de 1.300 a 3.000 en los últimos 2 o 3 meses. Cuando estamos hablando de una operación de la venta de un auto. A ver, concuerdo, y todo el mundo concuerda, y le pareció maravilloso, y te lo he ejemplificado muchas veces, cuando me preguntaba, che, ¿qué puede estar haciendo el Estado para ayudar, para dinamizar el sector privado con instrumentos que tiene a la mano o que podría tener a la mano? Esto, quitar burocracia, quitar intermediarios, quitar, además, los registros del automotor lo concentran todo, son regalos políticos a la casta, reparto como botín entre cuñados, cajas. tías, abuelas, cajas políticas infames, los registros de automotor. Y encima su burocracia funciona como un laberinto kafkiano. Entonces, yo creo que acá es más que la indignación por la actualización inflacionaria, es porque la demora en quitarlo como se había prometido que lo iban a hacer. Así que me parece que Cunio Libarona tiene que salir a dar tiene que decir algo al respecto, o el Ministerio de Justicia, aunque sea, tiene que dar un horizonte, así como vienen haciendo en otras áreas del Estado. Nos vemos esta noche, Pablo. Dale, un abrazo grande para todos. Muy Chau. bien. 15 horas, 27 minutos, interesantísimos los temas que siempre hablamos con Pablo. Sí.